categoría de números. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el tema de los múltiplos, ¿sí? Entonces podemos ver ahí que, así hablando brevemente, decimos que un múltiplo, ¿sí?, de un número son los productos obtenidos al multiplicar ese número por cada uno de los números naturales. Recuerden que los números naturales son los que inician a partir del 1, ¿verdad? Todos los números positivos. Entonces aquí tenemos una pequeña tabla, ¿verdad? Las tablas de multiplicar son un ejemplo claro de los múltiplos. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos 7 por 5 y pues la respuesta es 35, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el 35 es el múltiplo, ¿sí? El 35 es el múltiplo. Ahora, 35 múltiplo de quién es. Al mismo tiempo, el 35 es múltiplo del 5 y múltiplo del 7, ¿sí? Porque ambos números están siendo utilizados para multiplicarse. Si ustedes ven el número inicial acá en todos estos cuadritos es el número 7. Entonces podríamos decir así en general que todos los múltiplos que vamos a encontrar acá son los múltiplos de, del número 7. Entonces, ajá, sí, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, si dijéramos el múltiplo 2 de 7, entonces sería multiplicar el 7 por 2. Y 7 por 2 es 14. Entonces, todos los resultados de esta multiplicación, a esto es a lo que se le llama múltiplo, ¿sí? Ese es el concepto de múltiplo. Entonces, si nos dijera determinar los primeros 5 múltiplos de 15, ¿sí? Vean de qué número estamos hablando. Estamos hablando del número 15. Y nos piden los primeros 5. ¿Qué significa esto? Que debemos de multiplicar el número 15 por los primeros 5 números naturales. Entonces diría 15 por 1, que es 15, 15 por 2, que es 30, 15 por 3, que es 45, 15 por 4, que es 60, y 15 por 5, que es 75. Así, de esa manera. Entonces, eso serían. Entonces, ¿quiénes son los múltiplos ahí? Los primeros 5 múltiplos de 15, entonces son el 15, el 30, el 45, el 60 y el 75. De esa manera. Entonces, avanzamos ahora al siguiente. Ahora dice, miren, determinar el múltiplo 24 de 13. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues dice, el múltiplo 24 ¿de quién? De 13. Por lo tanto, es multiplicar el número 13 por el múltiplo que me están pidiendo. Me están pidiendo el múltiplo 24. Por lo tanto, lo que debo de hacer es hacer esa multiplicación. 13 por 24. Y al multiplicar 13 por 24, pues ahí obtenemos como resultado 312. Por lo tanto, el múltiplo 24 de 13 es 312. Entonces, yo espero que ahí ya que quede claro ese concepto de múltiplo. Recuerden que el múltiplo es el resultado de multiplicar un número por otro, ¿sí? Aquí podemos decir, el 312 es el múltiplo 24 de 13, pero también podríamos decir que es el múltiplo 13 de 24, ¿verdad? O la propiedad conmutativa. Muy bien. De 6.
Ahora el concepto de los divisores de un número. Y dice que los divisores de un número son todos aquellos números que lo dividen en forma exacta. Y cabe destacar que la cantidad de divisores que va a tener un número es finita, ¿sí? Esto quiere decir que tiene una cantidad exacta de divisores. No va a tener más, no va a tener menos. ¿Sí? Es un conjunto finito, por lo tanto que se puede contar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora nos pide acá, miren, determinar los divisores de 70. Entonces, ¿de qué manera les recomiendo yo para encontrar los divisores de 70? Una de las formas es utilizando las multiplicaciones. Entonces, miren, por ejemplo, diríamos 1 por 70, que me da 70. Entonces, yo puedo decir ahí que el 1 y el 70 son divisores de 70 porque al momento de dividir 70 dentro de 70 me va a dar 1. Y al momento de dividir 70 dividido 1 me va a dar 70. Ahora si dijera 2, ¿qué número utilizaría para con el 2? 2 por qué valor me da 70. 35. 35, muy bien. Entonces, 2 por 35, 70. Entonces, si ven ahí, ya llevamos 4 divisores, el 2 y el 35. Ahora, por concepto, pues sabemos de que el 2 no tiene, o sea, no va a haber ningún número con 3 que me dé 70. ¿Será que hay con 4? ¿O hay? Entonces nos iríamos directo a el 5. 5. ¿Y 5 por cuánto me da 70? 7. 14. 14. 14. 5 por 14, 70. Muy bien. Ahora, ¿será que habrá un número por 6? No hay. Ahora con 7 sí. 7 por 10, 70. No hay ni con 8 ni con el número 9. ¿Sí? No hay. Y si vemos de ahí, después de 9, me correspondería otra vez el 10. Y como el 10 ya lo utilicé acá dentro de estas multiplicaciones, por lo tanto, ahí ya encontré todos los divisores del número 70. ¿Cuántos divisores tiene el número 70? Pues son los que podemos observar acá en estas multiplicaciones, ¿sí? Eso quiere decir que el 70 tiene 8 divisores. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 5, el 7, el 10, el 14, el 35 y el 70. No tiene más. Entonces tiene 8 divisores. Esa es una de las formas que se puede utilizar para encontrar los divisores de un número. Ahora, los criterios de divisibilidad. ¿A qué se refieren los criterios? Esto pues me va a ayudar a determinar si un número es divisible dentro de otro. Y aquí pues vamos a tocar algunas de las reglas que hay, ¿verdad? Hay varias reglas, pero nosotros solo vamos a tocar algunas de las principales. Y podemos ver ahí cada una de esas reglas. Para el número 2, la regla es que un número es divisible dentro de 2 si la última cifra es par. ¿Y cuáles son los números pares? ¿Sí? Es decir, los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Todos los números que terminen en esas cantidades, pues se pueden dividir dentro de 2. Ahora dentro de 3 dice si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo. En este momento vamos a leer todas las reglas. En el 4 dice si las últimas dos cifras son ceros o múltiplo de 4. La del 5, si la última cifra es 0 o 5. El 6 va vinculado a la regla de divisibilidad del 2 y del 3.
Un número es divisible dentro de 3 si éste cumple con la regla del 2 y con la regla del 3. La del 9 es similar a la del 3. También se va a sumar las cifras, pero ahora en lugar de verificar si es múltiplo de 3, se va a verificar si es múltiplo de 9. Y por último, con el número 10, pues se diría que la cifra, si la última cifra es 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos acerca de esto. Entonces tenemos aquí una tablita con la cual vamos a trabajar. No vamos a hacer todos los números, solo vamos a trabajar el primero. ¿Sí? Los otros dos los pueden tomar ustedes para practicar estas reglas también. Entonces, con el 2350. ¿Será que el 2350 es divisible dentro de 2? Sí es divisible dentro de 2. ¿Por qué? Porque termina en cifra par. ¿Sí? Y el 0 es par. Ahora, ¿cómo saber si es divisible dentro de 3? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar Primero, todos sus dígitos y exacto. si dan un múltiplo de 3, resulta que sí es múltiplo de 3. Esto miren, que ahí entre sus dígitos hay un 0, pero ustedes saben que sumar 0 pues, no me va a cambiar el resultado. Entonces ahí digo 2 más 3, 5 y 5 más 5, 10. Y entonces observo de que 2350 no se puede dividir dentro de 3, porque el 10, que es la suma de sus dígitos, no es múltiplo de 3. Ahora, entre 4. ¿Qué dice entre 4? Pues nos fijamos en los últimos dos dígitos que tiene. En este caso, pues se forma el número 50. Entonces, la regla decía que si termina en 0, o si ese número es múltiplo de 4. Nosotros sabemos de que el 50 no es múltiplo de 4, ¿verdad? Si ustedes llegan a 4 por 10, verán que ahí es 40. 4 por 11, 44. 4 por 12, 48. Y 4 por 13 ya es 52. Entonces el 50 no es múltiplo de 4. Por lo tanto, el 2350 tampoco es múltiplo de 4. Ahora, ¿será este múltiplo de 5? Sí. Sí lo es porque termina en 0. La regla dice que si termina en 0 o termina en 5. Ahora del 6, como aquí ya comprobamos la regla del 2 y del 3, vemos que no es divisible dentro de 6. ¿Por qué razón? Porque para ser divisible dentro de 6 debe cumplir con la regla del 2 y con la regla del 3. ¿Sí? Entonces, por esa razón. Ahora del 9. ¿Será divisible dentro de 9? Tampoco. No, porque esta también decía que se suman los dígitos, ¿sí? Y si ese es múltiplo de 9, el 10 no es múltiplo de 9, por lo tanto no lo es. Y como termina en 0, puedo decir que sí es divisible dentro de 10. Bueno, de esa manera, como les digo, hay muchas más reglas, ¿sí? Hay para 11, hay para 7, para 125. Ustedes podrían buscar. Hay algunas que así como estas, pues son fáciles de utilizar. Hay otras que dicen, por ejemplo, si la suma de los dígitos pares menos la suma de los dígitos impares es múltiplo de tal número, entonces sí es divisible. Y así pues hay diferentes reglas. Pues por el momento, para que ustedes se ayuden al menos con estos números, ya saben, para el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 9 y el 10, ¿verdad? De estas yo creo que las más fáciles pues son el 2, el 5 y el 10, ¿verdad? Entonces seguimos. Ahora Licenciado, comenzamos. Sí, dígame. yo conozco la regla del 7 y no sé si les gustaría que le explique para que todos la conozcan. Si quiere puede hacer el comentario, pero que sea así breve para que yo pueda seguir avanzando. Está bien, en esa consiste en que tenemos que agarrar el último dígito a la derecha, duplicarlo y restárselo a los que queden.
Para eso, para By me. comprobarlo, si queda como múltiplo de 7, resulta que sí es múltiplo de 7. Ujú. Sí. Sí, como les digo, pues ustedes pueden investigar, ¿verdad? Y ahí se van a ir dando cuenta de esos procedimientos. Muchas gracias por su aporte. Ahora tenemos aquí los números primos. Yo creo de que ustedes deben de tener conocimiento acerca de todo esto, ¿verdad? Entonces, decimos de que un número primo es aquel que solo tiene dos divisores. ¿Qué divisores son? El número 1 y el mismo. ¿Y qué otro tipo de números? Los números compuestos. ¿Y cuál es el número compuesto? Pues es aquel que tiene más de dos divisores. Es decir, que aparte de dividirse entre uno y él mismo, tiene otros. Por ejemplo, el 70, al cual le calculamos sus divisores, ese es un número compuesto, ¿verdad? Vimos que se dividía entre 1 y entre 70, pero también tenía de divisores el 2, el 35, el 5, el 14, el 7 y el 10. O sea, tenía 8 divisores, por eso es número compuesto. ¿Cuál es el único número que no cabe en la clasificación de número primo y de número compuesto? Pues es el número 1. El número 1 no se puede clasificar ni como número primo ni como número compuesto. ¿Por qué razón? Porque solo se divide dentro de 1 y ese es su mismo valor, ¿verdad? Entonces ahí no. Ahora, un método para determinar los números primos. Ese método se llama la criba de Eratóstenes. Y para este mecanismo pues es necesario conocer al menos los primeros números primos, ¿verdad? Yo aquí pues coloqué algunos que son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, después seguiría el 17, 19, 23, 29 y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso que solo está hasta el 100, pues solo nos bastaría con el número 7 y ahora vamos a ver por qué razón. ¿Cómo se va a trabajar la criba de Eratóstenes? Pues comenzamos con el primer número primo, ¿verdad? Es el número 2. Aquí pues veo el número 2, ¿verdad? Entonces, pues digo, el 2 lo dejo vacío y voy a tachar el cuadrado de 2, es decir, 2 por 2, que es 4. Entonces ahí tacho el 4 y luego sigo tachando de 2 en 2. Es como aquí 4, entonces ahora 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y así seguiría sucesivamente, ¿verdad? Marcando todos de esta manera. Pues vamos a ver de que ahí pues serán todos los números pares, ¿verdad? Que son todos los múltiplos de 2. Ahora, después seguiría con el número primo del 3. Y lo mismo. Primero, marco su cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es el cuadrado de 3? 6. No, no porque no es 3 por 2. 9, El perdón. cuadrado de un número es 9, sí. Entonces, 9. Entonces, primero marcaría el número 9 y luego marco todos los múltiplos de 3, es decir, de 3 en 3. Entonces, marco el 9, luego seguiría el 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 y 99. Luego iría con el siguiente número, que es el número 5. Entonces, ¿cuál es el cuadrado de 5? 25. ¿Sí? Entonces, 25. tacho el 25 y de ahí, pues de 5 en 5, que sería
todos estos, ¿verdad? 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Luego con el número 7. Diría ahora, ¿verdad? 7 por 7, que es 49. Y luego me iría de 7 en 7. El siguiente es, ¿qué valor? El 56. El 11. No, de los múltiplos de 7. 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98. Y pues de ahí ya no nos alcanza. Ahora, ¿por qué ya no voy a seguir con el 11? Porque siempre inicio con el cuadrado. Entonces, el cuadrado de 11, 11 por 11, es 121. Entonces verán de que aquí, como solo están escritos los números hasta el 100, entonces ya no me alcanza para marcar ese 121. Entonces acá, todos los números que quedaron sin marcar, esos son los números primos. Y que cabe destacar, ¿verdad? Y recordar que el número 1 no. Entonces, ¿cuáles son los números primos? Entre el 1 y el 100, pues serán el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y el 97. Si quiero saber más números primos, pues es de alargar más la tablita y seguir con el mismo método, ¿verdad? ¿Y cuándo termina? Cuando el cuadrado de ese número primo ya no se puede marcar, ¿verdad? Ese es uno de los métodos que se utiliza para encontrar los números primos. Ahora, ¿por qué escriba? Porque lo que se utiliza es tachar, ¿sí? Tachar, y eso es lo que significa criba, tachar un número. Y pues Eratóstenes, pues fue la persona, un matemático famoso de la antigua Grecia, quien inventó este método, ¿verdad? Entonces ahí pueden observar ustedes los primeros números primos, ¿verdad? Que es importante conocerlos. Y ahora, pues acá coloqué una imagen de los números primos hasta el 1000. Desde ahí pueden ver todos los números primos que hay hasta el 1000. Y es muy importante tomarlo en cuenta porque luego al momento de realizar, por ejemplo, factorizaciones primas, MCM, MCD, que lo vamos a trabajar el día de hoy, a veces nos topamos con estos números y comenzamos a decir, bueno, ¿y entre cuánto lo divide? Entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, y no encontramos ninguno. ¿Y por qué no encontramos ninguno? Porque ese número resulta ser primo, ¿verdad? Entonces, por esa razón también es importante conocer esos números primos. Muy bien. Ahora, yo quiero saber si el 237 es primo o es compuesto. ¿De qué forma lo puedo hacer sin hacer la tabla? ¿Han visto ustedes alguna forma de hacerlo sin tener que utilizar la tabla? Licenciado, buen día. Sí, dígame. Sacarle la raíz cuadrada, primer paso. No, aquí no tendría que ver la raíz cuadrada. Podría hacerlo, pero no, realmente no me llevaría a algo, ¿verdad? Entonces lo que Creo se que utiliza, al ver que termina en 7, automáticamente se sabe que es primo. Calculando si es múltiplo de 2, de 3, de 5, de 7, de exacto. 11. Bueno, y digamos, esa es la forma, ¿verdad? Calculando si es primo. ¿Por qué razón? Entonces utilizamos de referencia los primeros números primos. ¿Cuáles son? Son el 2, 3, 5, 7, 11, 13. Entonces lo que se va a hacer son divisiones entre esos números, ¿sí? Entonces decimos, ¿verdad? El 237.
Entonces comenzaría con 237 dividido entre el primer número primo, que es 2. Aquí pues es más que obvio, ¿verdad? Que al momento de realizar la división, me va a quedar residuo, porque el número es impar, ¿verdad? Pues ahí podemos ver, ¿verdad? Que pues en para no alargarme tanto, pues caben 118. Y 118 por 2, pues es 236. Y veo ahí claro, ¿verdad? Es claro que no se puede dividir entre 2 porque queda residuo. Entonces luego iría con el número 3. 237, ¿verdad? Ahí dividido 3. Y pues ¿cuántos 3 caben en el 237? 79. 79. Y 79 por 3 es 237. 237. Entonces vemos de que como acá me sale el valor exacto, ¿sí? Al restarlo, el residuo me queda 0. Entonces, utilizando este mecanismo de dividirlo entre los números primos, si entre alguna de esas divisiones el residuo me queda 0, por lo tanto, llego a la conclusión de que ese efectivamente es múltiplo de ese número. Por lo tanto, va a ser un número compuesto. Y si no me diera residuo, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cuándo terminar de dividir? Cuando el número que me quede en el cociente sea menor al divisor, ¿sí? Si por ejemplo yo llego aquí al número 13, un ejemplo, ¿verdad? Y aquí ya me queda, por ejemplo, 9. Entonces, ya después de eso, y siempre me dio un residuo, entonces ahí yo ya puedo decir con seguridad que el número va a ser primo, ¿sí? Es primo porque ya aquí el cociente ya es menor. Por lo tanto, si sigo dividiendo, siempre me va a seguir quedando ahí menor. Entonces ya no tiene sentido seguir haciendo divisiones, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues puedo determinar si un número es primo o compuesto, ¿verdad? Y pues esto también ayuda pues a practicar las divisiones, ¿verdad? En lo cual a veces muchos son deficientes. Bueno, entonces luego de ya haber visto esto de primos y compuestos, pues llegamos a la descomposición en factores primos. Entonces, ¿qué significa descomponer un número en factores primos? Pues es expresar ese número como una multiplicación, un producto de factores primos, es decir, de todos los números primos, ¿verdad? Y a ese producto, a esa multiplicación, se le llama factorización prima, ¿sí? Factor, se le llama a los números que se utilizan para multiplicar. Si nosotros decimos 2 por 3, el 2 y el 3 son factores. Entonces, a esto se le llama factor. Y factores primos porque el 2 y el 3 son números primos. ¿Sí? De esa manera. Bueno, cada número compuesto tiene una única factorización prima. Ninguna factorización prima es igual a otra. Cada número tiene su propia factorización prima. O sea que cada número, así que podemos decir que es único. Para descomponer en factores primos, hay dos métodos principalmente. El primero, que es el diagrama de árbol, y el segundo de las divisiones sucesivas. Aquí pues estamos observando el diagrama de árbol, ¿sí? Pues que en la cima pues vamos a colocar el número al cual queremos descomponer en factores primos y vamos a comenzar a sacar multiplicaciones de él, ¿verdad? Entonces veamos un ejemplo del diagrama de árbol con el número 70. Entonces digo, ¿verdad? El 70. Entonces pienso en una tabla de multiplicar que me dé 70.
Si ustedes ven, hay diferentes, según lo que vimos, hay diferentes tablas. Por ejemplo, utilicemos 7 por 10. ¿Sí? 7 por 10. Eso me da 70. Ahora, si ustedes observan, el 7 ya es un número primo. Desde este ya no saco más tablas. Ahora del 10 sí, porque el 10 no es número primo. Una tabla de multiplicar para el número 10. 2 por 5. 2 por 5. Y vemos ahí que el 2 y el 5 ya son números primos. Por lo tanto, ahí termina esa factorización prima. Para este método, pues, hay diferentes soluciones porque ustedes, por ejemplo, pudieron haber utilizado acá 2 por 35, ¿sí? O 5 por 14. Pues el inicio o la tabla de multiplicar que utilicen para encontrar el número superior, eso es lo que va a determinar. Pero si lo trabajan correctamente, al final siempre van a obtener el resultado correcto. Entonces te digo que el 70 es igual a la factorización prima de 2 por 5 por 7. Esto pues con el objetivo de que los números vayan en un orden ascendente, ¿verdad? Del número primo menor al número primo mayor. Y siempre pues solo se van a tomar en cuenta todos los que ya quedaron al final de una línea, ¿verdad? En este caso el 7, el 2 y el 5. Pues ese es el diagrama de árbol. Ahora, por divisiones sucesivas, yo creo que es tal vez el más conocido, pues es en donde se coloca una línea vertical y se comienza a dividir el número. Para esto solo se van a utilizar números primos. Y vamos a utilizar por descarte. Entonces voy a utilizar el número primo menor. En este caso el 2. Pues veo de que el 70 sí es divisible dentro de 2. Entonces 70 dividido 2 es 35. Ahora, el 35 ya no se puede dividir dentro de 2. ¿Será que se puede dividir dentro de 3? No se puede dividir dentro de 3. Entonces, el siguiente número primo es el 7. El 5, perdón. Entonces, dentro de 5 sí se puede dividir. Y 35 dividido 5 es 7. Entonces, aquí era lo que yo decía. Miren, el 7 no se puede ir dentro de 5. Entonces, veo exactamente de que el 7 es número primo. Entonces, recuerden que un número primo solo se puede dividir dentro de él mismo, ¿verdad? De 7. ¿Cuándo termina mi procedimiento? Cuando ya llegué hasta el número 1, ¿sí? Nunca vamos a dividir dentro del número 1, aquí, ¿sí? Nunca, porque entonces nos va a dar el mismo valor, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de que realmente el número que esté colocando sí lo divida, ¿verdad? Entonces, al igual que en el otro, digo, pues que aquí la factorización prima del número 70 es 2 por 5 por 7. Así. Y pues eso me da ese valor 70, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, se repita algún número, por ejemplo, tal vez calculemos la factorización prima del número 32, pues aquí iniciaría con mitad. La mitad de 32 es 16. La mitad de 16 es 8. La mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Entonces ahí vemos de que este es un número compuesto en donde hay un número que se repite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo escribir esa factorización? Pues lo puedo utilizar a través de potencia. El número que se repite, que es el número 2, elevado al número de veces que se repite. En este caso, pues se repite 5 veces. Entonces puedo decir de que la factorización prima del número 32 es 2 a la 5. ¿Verdad? De esa manera. Entonces ese es el método de divisiones sucesivas. Ahora, pues ahí tenemos el 210, ya no lo voy a
trabajar, vamos a seguir con el siguiente tema, que es el MCM y MCD. ¿Alguien sabe los significados de MCM y MCD? Mínimo común, máximo, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Sí. Mínimo común múltiplo. Y el otro es máximo común divisor. Entonces comenzamos con el mínimo común múltiplo. Desde así una definición de mínimo común múltiplo. Es el menor número que contiene un número exacto de veces a cada uno de ellos. Entonces vamos a trabajar uno de estos. Vamos a utilizar la primera, que es el 18, el 24 y el 42. Y lo vamos a hacer por el método de divisiones sucesivas. Recuerden que utilizamos los números primos, ¿verdad? Y por descarte, entonces primero sería el número 2. Aquí si encuentro alguno que no se pueda dividir, entonces se va copiando el número. Entonces digo 18 dividido 2 es 9, 24 dividido 2 es 12, 42 dividido 2 es 21. Sigo dividiendo dentro de 2 porque el 12 tiene mitad. Aunque el 9 y el 21 no tengan, estos se van a copiar. Y el 12 dividido 2 es 6. 21 dividido 2, como no tiene, se copia. El 6 sigue teniendo mitad, entonces de nuevo Pero mitad. lo pusieron como El 9 no y el tiene 21 nada. no tiene, solo se copian. Por favor, ¿y el micrófono ahí de esa persona? pero esto 6 dividido 2, 3. ya sonido como asistente, dice. Por favor, ahí, en la persona que está hablando. No sé. El 21 no tiene, entonces se copia. Ahora ya no hay ninguno que tenga mitad, entonces el siguiente número primo es el 3. Y solo se va a colocar si al menos hay un número que se pueda dividir entre ese. En este caso, pues todos. De 9 dividido 3 es 3. 3 dividido 3 es 1. 21 dividido 3 es 7. Ahora, divido dentro de 3 nuevamente. Ahora aquí el 3 dividido 3, 1. El 1 ya solo se copia. Y el 7, como no se puede dividir dentro de 3, se copia. Ahí vemos de que el siguiente número primo es el 5, pero el 7 no se puede dividir dentro de 5. Como es número primo, ya solo se puede dividir dentro de 7. Y pues, acá termina mi procedimiento. ¿Cómo sé que termina mi procedimiento? Porque ya todos los valores que estoy utilizando para calcular el MCM llegaron a 1. El MCM se caracteriza porque todos los valores llegan a 1. Muy bien. Entonces ahora, por último, ¿qué es lo que debo de hacer? Multiplicar esos valores. Entonces, digo, 2 por 2, que es 4. 4 por 2, que es 8. 8 por 3, que es 24. 24 por 3, que es 72. Y 72 por 7, que nos da 504. Muy bien, 504. Entonces, el MCM de 18, 24 y 42 es 504. ¿A qué se refiere para explicar un poquito el concepto de esto, verdad? Quiere decir de que en determinado momento se trabajaron las tablas de multiplicar del 18, 24 y 42. Y se estaba buscando un resultado común, pero el mínimo, ¿sí? Por eso es mínimo. El mínimo múltiplo que sea común entre esos valores. Entonces, por eso la definición dice acá que es el menor número que contiene un número exacto de veces a cada uno de ellos. En este caso, ese valor mínimo es el 504. Muy bien. Ahí están los otros dos que ustedes los pueden trabajar a modo de práctica. Ahora el MCD, al contrario, este es el máximo común divisor. Entonces lo definimos como el mayor número que los divide a todos exactamente, el mayor. Entonces vamos aquí a utilizar el 24, el 48 y el 60.
Entonces acá, la mitad. En este caso, en el MCD sí hay una restricción. Para realizarlo de esta manera, que es con divisiones sucesivas, todos los números se deben de dividir entre el mismo número. ¿Sí? Porque dice, miren, que lo divide a todos. A todos. Entonces no se puede quedar ningún número sin dividir. Si alguno no se puede dividir entre esa cantidad, entonces no se puede colocar. En este caso, como todos son pares, la mitad de 24 es 12, la mitad de 48 es 24, la mitad de 60 es 30. Aquí vemos que pues estos números son pares, entonces se pueden seguir dividiendo dentro de 2. 12 dividido 2 es 6, 24 dividido 2 es 12 y 30 dividido 2 es 15. Aquí veo que ya no voy a poder seguir dentro de 2, porque el 15 no se puede dividir dentro de 2. Entonces, ¿cuál es mi siguiente número primo? Es el 3. ¿Será que todos se pueden dividir dentro de 3? Sí. Sí. Entonces, es válido colocarlo. Entonces digo 6 dividido 3 es 2. 12 dividido 3 que es 4. Y 15 dividido 3 es 5. Aquí vemos de que ninguno de estos números tiene un divisor común, ¿sí? Ya no puedo seguir dividiendo dentro de 3, iniciando porque ya un número es menor a los divisores que estoy utilizando. Entonces ahí termina la operación. Y digo, 2 por 2 es 4 y 4 por 3, 12. Por lo tanto, el MCD de 24, 48 y 60 es 12. Ese es el número mayor que los divide a todos exactamente. Y algo que nos va a ayudar es que lo que nos queda acá son los resultados de la división de ese número entre el MCD. 24 dividido 12 es 2. 48 dividido 12 es 4. 60 dividido 12 es 5. Eso en algún problema que vayamos a resolver nos va a proporcionar algún dato. Muy bien. No sé si hasta acá vamos bien o tienen alguna duda. Vamos bien, licenciado. No, licenciado, vamos bien. Todo bien. Entonces ahora ya esto es lo último, que son los problemas de aplicación, ¿verdad? No, normalmente, miren, en pruebas yo creo que la mayoría acá va enfocado al examen de admisión, hablando del examen básico de matemáticas. La mayoría de situaciones que les van a evaluar son a través de problemas. Entonces es muy importante saber resolver problemas, ¿sí? No solamente resolver la operación, sino saber resolver problemas con cada uno de esos temas. Entonces, ¿qué deben de tomar en cuenta ustedes cuando van a resolver algún problema? En este caso, que son problemas de MCM o MCD, hay que identificar palabras claves que nos ayuden a determinar qué operación hacer para poder resolver. Entonces, vamos a leer y dice, se tiene dos cables. El mayor mide 3.000 metros y el menor 2.400 metros. Se quiere dividir los cables en partes de la mayor medida posible, de manera que no sobre cable. ¿Qué medida tendrá cada parte del cable? Bueno, entonces como aquí estamos trabajando de MCM y MCD, ¿qué operación vamos a utilizar? Pues veo aquí que hay palabras. No, vamos a utilizar MCD, porque dice, mire, se quiere dividir, y entre los dos conceptos el que más se le pega es el de divisor, máximo como un divisor, y vean que dice mayor. Mayor, eso quiere decir máximo, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a utilizar el MCD. A eso es a lo que me refiero de identificar esas palabras claves que me ayudan a determinar un concepto.
Entonces, ¿cuáles son esos números que vamos a utilizar? Pues son el 3000 y el 2400. Y comienzo, ¿verdad? Mitad. La mitad de 3000 pues es 1500. Y la mitad de 2400 es 1200. Ahora, de nuevo mitad. La mitad de 1500 es... La mitad de 1200 es 600. Siguen teniendo mitad. La mitad de 750 es 375. Y la mitad de 600 es 300. Acá observo de que ya no puedo seguir dividiendo entre 2 porque el 375 no se puede dividir entre 2. El siguiente número primo es el 3. Ahora, ¿será que el 375 se puede dividir dentro de 3? Sí. Sí se puede. ¿Verdad? Si sumamos los dígitos, 3 más 7, 10 y 10 más 5, 15 y 15 es múltiplo de 3, por lo tanto sí se puede dentro de 3. Entonces vengo y coloco ahí ese valor. De 375 dividido 3 es 125. Y 300 dividido 3 150. no, porque es dividido 3. 100. ¿Sí? Ahora ya no se puede dividir dentro de 3. Ahora puedo dividir dentro de 5. 125 dividido 5 es 25. 25. Y 100 dividido 5 es 20. Y esto también se puede dividir dentro de 5. 25 dividido 5 es 5. Y 20 dividido 5 es 4. Entonces, ahí termina porque ya no hay nada en común. Pues ahora tengo que multiplicar esos valores. Entonces, al multiplicarlos, me da como resultado 600. 600. ¿Eso qué quiere decir? Pues la pregunta dice qué medida tendrá cada parte del cable. Eso quiere decir de que cada cable deberá medir 600 metros. Y si por ejemplo aquí preguntara cuántas partes o cuántos pedazos van a salir en total. ¿Cuántos pedazos salen en total? 9. 9, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Pues por eso les decía yo de que estos datos que quedan acá nos ayudan. Porque entonces, como cada pedazo debe medir 600, del 3000, el que mide 3000 me van a salir 5 pedazos. Y del que mide 2400 van a salir 4 pedazos. Y si sumo esos dos, entonces ahí ya me dan 9, ¿verdad? 9 pedazos en total de 600 son los que van a salir de esos dos cables. Entonces ahí tenemos una aplicación del MSD. El siguiente. Este pues solo lo voy a leer. Ustedes lo pueden trabajar como práctica. Dice, un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 centímetros de largo y 96 centímetros de ancho, en cuadrados lo más grandes posible. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de cada cuadrado? ¿Qué va a ser esto? ¿Un MSD o un MCM? MCD. MSD. Palabras claves, miren, cortar. Cortar es como decir dividir. Lo más grande. O sea, el mayor. El mayor. Entonces, ya vienen y colocan el 256 y el 96. Y se calcula el MSD, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden ustedes resolver. Y ahora, pues, miren, dice, un viajero va a Petén cada 18 días. Otro va cada 15 días. Y un tercero va cada 8 días. Hoy día,
20 de marzo, han coincidido en Petén los 3 viajeros. ¿Cuándo volverán a coincidir? ¿Qué se puede utilizar acá? Si ven acá, no habla de una división. MCM. MCM. Normalmente cuando en un problema habla de hacer coincidir ciertos valores, se va a trabajar con un MCM. Entonces, pues vamos a resolver aquí un MCM. Y ahí tenemos los valores. Los valores son 18, 15 y 8. El 20 de marzo solo es una referencia, ¿verdad? De cuándo coincidieron. Entonces ese no se toma para hacer. Entonces comenzamos acá con mitad. La mitad de 18 es 9. 15 no tiene, se copia. Mitad de 8, 4. Sigo con mitad porque el 4 tiene mitad, que sería 2. Esos otros dos valores se copian. Recuerden que en el MCM, si no se puede dividir, se copia el valor. Ahora de nuevo mitad. La mitad de 2 es 1. Aquí 15 y 9. Ahora pues entre 3. 9 dividido 3 es 3. 15 dividido 3 es 5 y el 1 se copia. De nuevo entre 3, 3 dividido 3 es 1. Aquí se copia el 5. Y 5 dividido 5, 1. Y ahí termina. Recuerden en el MCM si todos deben de llegar hasta el número 1, ¿verdad? Ahora, pues multiplico esos valores. Al multiplicar todos esos números, nos da como respuesta 360. 360. Entonces, miren, ¿eso qué quiere decir? El 360 nos dice de que van a coincidir dentro de 360 días. ¿Sí? Casi un año. Dentro de 360 días volverán a coincidir en Petén los 3 viajeros. Pero miren, aquí dice, ¿cuándo volverán a coincidir? No dice en cuánto tiempo, sino dice cuándo volverán a coincidir. Entonces, ¿será que sería correcto aquí decir 360? ¿O hay que dar una fecha? Hay que dar la fecha. Hay que dar la fecha. Miren, le diría que mes con mes, pero sabemos de que un año tiene 365 días, ¿verdad? O sea que casi es un año, o sea que 5 días antes del 20 de marzo, o sea de que van a volver a coincidir El 15 de marzo. 15 de marzo. el 15 de marzo. Pero como ya es de otro año, del 2022. En este caso, pues, verán ustedes de que estamos tomando un año normal, ¿verdad? Ya que el otro año es normal, no es bisiesto. Si fuera un año bisiesto, pues sería el 14. ¿Verdad? Entonces, así, ¿verdad? Entonces hay que tomar muy en cuenta qué es lo que pregunta el problema. Por eso, la última parte, uno puede resolver muy bien el problema, hacer el procedimiento correcto. Pero si al final la respuesta no se interpreta de la forma correcta, aunque tenga bien su procedimiento, la respuesta que marque va a ser incorrecta, ¿verdad? Y eso es lo que se debe tener, pues mucho cuidado, ¿verdad? En el momento de la solución de una evaluación, ¿verdad? Y más si es de opción múltiple. Y pues así estaríamos terminando, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda o quedó todo claro.